La idea de Cátedra Bogotá Centro nace en la Corporación Universidades del Centro, en alguna reunión que hicieron varios profesores, varios decanos, y preguntaron que qué podían hacer para poder hacer un trabajo como colectivo con los estudiantes, con varias universidades, y se inventaron, bueno, hagamos una cátedra que vaya pasando por cada universidad y se vaya contando diferentes experiencias para que acerquen mucho más a los chicos al estudio sobre lo que es el centro histórico, que es su medio de vida durante muchos años a lo largo de su carrera. Este es el primer semestre que se realiza, ya vamos en 5 sesiones, una sesión introductoria, 2 con la Universidad de la Gran Colombia y 2 más con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El proyecto de Taller Ciudad Centro en la Universidad de La Salle ha tenido como principio el reconocimiento de los diferentes patrimonios del Centro Histórico de Bogotá. A partir de eso, estamos desarrollando la aplicación de la Recomendación UNESCO sobre Paisaje Urbano Histórico del año 2011 de París. Esa recomendación lo que nos dice principalmente es tener y reconocer las múltiples capas y las múltiples dinámicas urbanas y territoriales que se dan en el lugar como base, como determinante para el proyecto urbano. De una manera es un esfuerzo, ¿cierto?, que nace a partir de, digamos, de lo que significa tener un espacio común, que es el centro, ¿cierto?, y unas universidades que actúan, digamos, en ese espacio común. Digamos, ahí se decide empezar a trabajar de manera articulada para, digamos, empezar a sumar esfuerzos, ¿cierto?, de los diferentes actores que nos encontramos en el sector. Se vincula la Universidad de los Andes, se vincula la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Gran Colombia, ¿cierto?, la Universidad de La Salle y la Universidad de América, ¿cierto? Y un poco el objetivo es terminar de vincular a otras universidades que son o hacen parte del Centro de Bogotá para que a través de una cátedra conjunta pues empecemos a tocar temas que son de interés para todas, ¿no? Ese es como el objetivo. La arquitectura tiene, digamos, que un área específica y interesa más el tema desde el trato, desde el tema de las actividades. Cuando se toca desde los otros aspectos, bien sea la necesidad desde la producción, estamos dando una arquitectura netamente desde el uso. Y allí la idea es llevarlas más a fondo y tocarlas desde la actividad. Cátedra Bogotá es una iniciativa de la Corporación Universidades del Centro, donde nos unimos 5 universidades para llevar unas discusiones con estudiantes sobre el centro y lo que implica ver el centro desde la arquitectura. En los Andes, el módulo que proponemos desde los Andes tiene que ver con las cartografías, entender la ciudad a partir de registrar información y hacer lecturas de la información en el plano, que los mapas lo que permiten es hacer unas lecturas distintas que son los de interacción directa con los objetos de estudio, los edificios, las calles, sino que pasan por un filtro que es el mapa que nos revela otras cosas. Pues la Cátedra Bogotá Centro pues es, bueno, primero que todo es un invento reciente, ¿cierto?, de varias universidades de Bogotá, del centro de Bogotá, que han decidido unirse para buscar que sus estudiantes conozcan más sobre otros espacios del centro que ellos no suelen visitar. Entonces es como un grupo de amigos, ¿cierto?, que han decidido compartir un poco su conocimiento sobre el centro de Bogotá y compartir otros espacios, sobre todo que suelen no conocer sus estudiantes. Es muy importante porque tenemos que sacar a los estudiantes del ámbito meramente escolarizado, ¿no?, del aula. Hay que llevarlos a la calle, hay que llevarlos a los espacios donde la gente realmente está haciendo vida social y donde la gente está interactuando y está haciendo vida económica. Entonces, darles esta perspectiva desde la cátedra es muy importante por eso, porque les permite salir de ese entorno enclaustrado de los edificios de la universidad y encontrarse con la realidad. Eso luego va a ser muy importante en su desempeño profesional, entender qué es lo que está pasando.
Pues es muy interesante poder compartir con estudiantes de otras áreas, de otras universidades, otros semestres. Digamos que en la Gran Colombia casi todos son estudiantes entre séptimo, octavo, noveno, décimo semestre. Sin embargo, en las otras universidades hay chicos de semestres cuarto, quinto, ¿cierto? De semestres más bajitos, y es muy interesante poderles llegar a ellos con algo dinámico, con algo que les permita entender qué es el centro histórico. Y pues la verdad, la experiencia ha sido muy interesante, conocer qué están haciendo en otras universidades y poder compartir con estudiantes de otras universidades. Y la experiencia de la cátedra para mí en lo personal ha sido increíble porque, bueno, yo creo que uno cuando está estudiando va perfilando como su perfil profesional. Hay gente que le gusta el urbanismo, hay gente que le gusta más el tema de bocetar, hay gente que le gusta más el tema de expresión manual, y ya vemos lo que nos gusta más el tema del patrimonio. Entonces el tema de Cátedra de Bogotá para mí es una experiencia enriquecedora, tanto en conocimientos, tanto en actividades. Entonces a mí en lo personal me ha súper encantado todo este proceso de la Cátedra de Bogotá. Ha sido una experiencia muy bonita, muy chévere, porque pues nos interesa bastante el patrimonio, nos interesa mucho la historia. Es un tema que siempre pues ha causado como un choque en mí y me ha causado bastante interés. Como decía Johan, pues es algo que va perfilando como el perfil profesional de los estudiantes. La experiencia ha sido chévere porque hemos conocido pues otros estudiantes de otras facultades, hemos conocido pues otras universidades, otros profesores, otras metodologías, y la experiencia hasta ahora ha sido enriquecedora. Como estudiante no soy de acá, de Bogotá, entonces al entrar a una clase que era para conocer el centro y para pues aprender un poco de la arquitectura de este lugar, que es donde pues vivo, porque una cosa es vivirlo y otra cosa es entenderlo desde pues ya la parte arquitectónica, pues lo que esperaba de esta clase, y pues sí ha pasado, ha sido como entender todas estas fases que ha vivido el centro a lo largo de la historia, que no es uno que creció como exponencialmente, por así decirlo, sino que distintos gobiernos, por así decirlo, y distintos manejos han dado lo que pues es ahora el centro. Entonces verlo ya desde la parte histórica y vivirlo como ciudadano en una clase que se acerca más al pueblo y más a la arquitectura, pues ha sido pues bastante enriquecedor. Podemos tomar el centro de Bogotá como un espacio básicamente bastante estudiantil, porque hay varias universidades en la zona, y también como este aspecto histórico de turismo también lo hace muy vivo en cuanto a gente extranjera, gente que viene a conocer también la ciudad del mismo lugar de varias partes del país. Entonces por esa parte como turística importante es muy gratificante el hecho de encontrar como tanta riqueza histórica del país y de la historia de Colombia cerca de, como en mi caso por lo menos que vivo aquí en el centro, muy cerca del lugar donde uno vive. Bueno, nosotros hicimos un planteamiento bien interesante, que fue plantearles a ellos qué es un estudio de valoración, contarles cómo se hace eso, porque entendemos que poder saber, poder conocer sobre un edificio de patrimonio, pues implica que los estudiantes hagan un estudio histórico, vayan, lo conozcan, lo midan, lo pinten, lo dibujen, le tomen fotos, y además de eso pues lo recorren. Entonces se planteó un ejercicio muy bonito, dividido en 3 secciones. Una sección que se llama Míralo y Píntelo. Entonces en esa se les planteaba un mapa interactivo, un mapa en Google Earth, donde ellos podían identificar algún lugar y se iban a ese sitio a tomar fotos, a tomar mediciones, un trabajo de campo que los lleva a ellos a experimentar un poco de lo que es conocer qué es el patrimonio cultural en vivo y en directo. Bueno, ese ejercicio buscaba poner como en evidencia espacios públicos que se han construido dentro de proyectos privados. Es decir, pasajes, plazoletas, patios que generalmente están al interior de las manzanas, que solo conocen, digamos, como los vecinos, y que pues nosotros conocemos y queríamos ponerlos en evidencia y que los estudiantes los conocieran. Entonces muchos de esos espacios se descubren únicamente yendo hasta ellos. Entonces
el ejercicio buscaba que los estudiantes les dábamos más o menos la dirección nomás y tienen que ir hasta allá y atravesar ese pasaje. Eso, pues primero los hizo ir hasta allá, cosa que generalmente no hacen. Segundo, entrar a los edificios o a los pasajes, cosa que tampoco hacen. Y tercero, hacer una serie de ejercicios que tuvieran que ver con registrar la experiencia de esos recorridos. Y creo que lo principal tiene que ver con que hay muchos edificios que no conocemos, muchos, o sea, muchísimos, y están todos en un rango de, no sé, 10 o 20 cuadras, ¿cierto? O sea, muy poco espacio y hay muchos edificios. Y creo que eso ha hecho, pues además que los estudiantes, bueno, se integren entre sí y segundo, conozcan los edificios. El primer trabajo hice Pille el Detalle, un recorrido dibujado sobre detalles arquitectónicos, especialmente como ornamentos y detalles particulares de diferentes arquitecturas. Primero nos damos como que la oportunidad de conocer varias universidades. Yo, por ejemplo, digamos que aquí el centro, la única universidad que conocía era pues la mía. Pero pues en la cátedra tenemos como la oportunidad de ir a otras universidades, ver cómo son sus campus, ver pues edificios icónicos que son patrimoniales de aquí, pues, del centro de la ciudad. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que, claro, digamos que hay muchos edificios que están como que escondidos a simple vista, pero que tienen una historia increíble. Por ejemplo, aquí el edificio del condominio Parque Santander es un edificio que yo ignoraba completamente y tuve la oportunidad de conocerlo, estudiarlo y analizarlo pues por medio de la cátedra. La arquitectura en muchas ocasiones termina siendo una disciplina muy endogámica de alguna manera, discusiones que terminan siendo muy disciplinares y ahora tenemos una preocupación sobre cómo podemos empezar a vincular, ¿cierto?, otros escenarios, otros, digamos, elementos del conocimiento a la arquitectura, ¿cierto? Y en ese orden de ideas nos interesa la arquitectura, pero la arquitectura entendida como un contexto, como un marco en el cual se desarrolla y se resuelve la vida. La educación hoy tiene que estar de esa forma contextualizada. Si no se puede seguir pensando el arquitecto y el estudiante tiene que empezar a entender eso, que en su profesión el diseño empieza mirando, observando y entendiendo lo que está pasando en el espacio urbano y entendiendo las dinámicas. Nosotros también, inclusive en la maestría, que está también con arquitectos, el mismo ejercicio se hace como si fueran estudiantes de primeros semestres. Hay que entender primero lo que está pasando en la realidad para luego poder tomar decisiones. Hay diferentes espacios que se han dado en la ciudad, particularmente en los centros históricos, y ahí podríamos mirar, digamos que un caso no muy, no muy dado con el tema de la apropiación. Este es el Parque del Tercer Milenio. En un principio fue proyectado por el distrito, se hicieron todos los estudios, se entró específicamente a dar un planteamiento desde un espacio público abierto como es el Parque del Tercer Milenio. Este espacio tuvo un reconocimiento arquitectónico, el IDRD digamos que lo avala y ya luego posteriormente digamos que van a discutir este espacio. La SCA también en un momento lo avaló, lo premió, pero ya luego van a crear problemas, van a crear unos problemas sobre este espacio. De hecho, la misma Sociedad Colombiana de Arquitectos ya en el 2017 va a plantear un nuevo proyecto, un nuevo concurso de arquitectura para que este parque se recupere, se dinamice nuevamente porque finalmente viene siendo un problema para ese contexto. Entonces vemos que hay ciertas intervenciones en la ciudad, particularmente en los centros históricos, pero que tendría que verse un poco más desde el tema de la historia. Tal vez este proyecto se dio desde un poco del tema de higienista, en donde se consolidaba o se daba un espacio abierto, un espacio ambiental, pero fracasó en la interrelación con el contexto de la ciudad. Yo llegué un día al aeropuerto y al día siguiente tenía que venir al centro y me recomendaron toma un taxi y vaya por la circunvalar. Eso fue lo que me dijeron. Entonces lo primero que yo vi fue el centro desde arriba, fue el mirador que está por allá
y viendo como una masa muy desigual, ¿no? Entonces uno ve unos edificios en altura, al lado unas casitas de 2 pisos y el centro colonial, y es muy difícil, me pareció muy difícil como entender las estructuras y las lógicas. Me demoré unas semanas tratando de descifrar qué era lo que estaba viendo, ¿no? Porque sí, la verdad, la primera impresión es la de un caos que uno con el tiempo empieza a pensar que hay lógica, que tiene sentido, y tiene estructura, y que tiene trazado, y tiene, sí, digamos, capas históricas, ¿no? Entonces una capa es la del centro de la parte colonial, luego lo que se construyó tumbando eso en parte, luego lo que se volvió a construir encima, luego lo que se volvió a restaurar, donde se modificaron las calles y se volvieron a meter los espacios públicos peatonales, en fin, ¿no? Eso con el tiempo uno lo va aprendiendo y lo va leyendo, pero sí, la primera impresión es como de qué hacer con esto, que uno no sabe muy bien cómo enfrentarse. Sí. Como esa necesidad que se ha mostrado de generarle un espacio a las personas, como estos lugares que no son normalmente públicos, las personas se apropiaron de él después de la pandemia, por así decirlo. Entonces, como esta necesidad de abrir el centro a que las personas puedan estar en él y generar estos espacios que si bien no son como edificios cerrados, sino como plazas para que las personas puedan ir y puedan tener distintas actividades ahí, pues fue lo que más me impactó. Hacíamos otro ejercicio muy interesante que se llama Modele su modelo, y ese Modele su modelo es a través de un registro fotográfico y a través de una aplicación, tanto para el computador como para el celular, poder tomar muchas fotografías y tratar de armar un modelo tridimensional. Esto se acerca un poco a lo que se hace en restauración con un escáner 3D, que es llevar a un sitio este elemento, este equipo, para poder hacer una medición o una nube de puntos que permite identificar un plano posteriormente que sea y apoye un trabajo de restauración como tal. Pues hay varias digamos, como elementos que pueden ser relevantes para el estudiante. Uno, digamos que para mí es fundamental, es que las universidades generalmente funcionan como islas, ¿cierto? Y cada una está en su propio mundo, con sus propias, digamos, dinámicas, como con sus propias lógicas de funcionamiento, y Cátedra Bogotá lo que permite es abrir esas dinámicas y esas lógicas, ¿cierto?, a la comunidad, digamos, académica en general. Entonces eso, digamos, es muy interesante para el estudiante porque es comprender un poco cómo opera, por ejemplo, la Gran Colombia, qué es lo que le interesa, cuáles son sus dinámicas, cómo opera los Andes, ¿cierto? Ellos van a saber nosotros qué nos interesa, cómo empezamos nosotros a operar también, y eso, digamos, creo yo, es digamos, de gran valor porque van a tener herramientas, ¿cierto?, adicionales para poder tener una perspectiva un poco más amplia respecto al abordaje académico desde los diferentes enfoques que tienen las universidades. Entonces ese es un punto que creo yo que es muy valioso. Yo creo que la primera tarea más importante, y no solo para un arquitecto, sino para cualquier profesional, que tiene que ver con actividades luego de planeación o de construcción de mobiliarios, es la observación de los actores en el territorio. Entonces lo primero que debe hacer es observar detenidamente y de manera silenciosa, como contemplando el espacio y contemplando a los actores que están allí interactuando. Creo que esa es la primera tarea y es algo en lo que está profundizando la cátedra precisamente. Del segundo trabajo hice sobre la Luis Ángel Arango. Planteamos un panel explicando las relaciones físicas y funcionales que tiene la Luis Ángel en su contexto, el peso histórico que tiene, el valor que tiene esta biblioteca, también como con una maqueta experiencial que fue bastante interesante realizar. Y sí, fue una experiencia chévere. Lo que hemos venido tratando en el taller Ciudad Centro es el reconocimiento de esas calles emblemáticas, de esos espacios públicos representativos del centro histórico de Bogotá,
y a partir de eso hacemos unos recorridos peatonales, unos recorridos a partir de análisis de información, luego entender las dinámicas urbanas y las condiciones reales de esos espacios públicos, y luego llegamos a proponer la conexión misma de esos espacios públicos a partir de una estrategia urbana. Esa estrategia urbana principalmente se está llevando a cabo en la Avenida Jiménez como caso de estudio de la aplicación de la recomendación UNESCO sobre paisaje urbano histórico. La Avenida Jiménez, por supuesto, tiene doble condición. Por un lado, es el articulador entre la ciudad histórica y luego esa conformación o esa consolidación de ciudad, pero por el otro lado tiene esa articulación, esa conexión con los cerros orientales, con los cuerpos de agua y con el patrimonio natural de la ciudad de Bogotá. La idea de la cátedra es que salga a hacer esa conexión y esa interrelación. Si nos quedamos únicamente en el tema de la academia, pues digamos que tendríamos un límite. Si lo extendemos a estas otras dos áreas, como puede ser el Estado y la empresa, haríamos una buena articulación y esto se podría volver exponencial. No solo digamos que las discusiones que se ven únicamente al interior de la academia, sino que salgan de la academia y puedan tener una retroalimentación. Es una ida y vuelta entre academia, Estado y empresa. Por otro lado, lo que me interesa mucho del centro es cómo el comercio se puede apropiar los espacios que no ocupaba anteriormente. Entonces a mí me encanta el caso de San Victorino, por ejemplo, donde había unos edificios de oficinas, edificios de apartamentos que ahora todos son bodegas y locales comerciales conectados por dentro, por detrás, por debajo. Esas son lógicas que no se ven en ninguna otra parte y es único de Bogotá y después del centro de Bogotá, diría yo. La escala urbana del centro es como por periodos, porque está la zona colonial, que viene siendo toda esta parte de la historia de Colombia, de la conquista española, todos esos siglos que han pasado y que nos han dejado como ese vestigio que seguimos manteniendo todavía en muchos sectores del centro. Y luego sigue la parte como tal ya de la República y ya esos avances que han aparecido sobre todo llegando a la zona universitaria, como las residencias estudiantiles, los edificios de gran escala, el Bacatá creo que es el como principal eje aquí de mayor altura aquí en el centro. Entonces es como una especie de aumento y expansión desde el centro, que viene siendo la Plaza Bolívar, que sería como el punto principal, diría yo, como típica teoría de la trazado de las Indias, de expansión desde ese punto caliente de reunión hacia el exterior básicamente del centro, y a partir de ahí se llega a la vivienda de gran escala, de mayor densidad y de mayor también recorrido e intensidad también comercial principalmente. Tengo muchas expectativas respecto a esta clase, ver la arquitectura en una escala más diferente a lo que vemos usualmente en los proyectos, que son como realizar proyectos de distintas cosas, pero ya acá estamos entendiendo la ciudad y viendo como estas diferencias y este lenguaje que hay, entonces tengo muchas expectativas respecto a esto. Bueno, estamos aquí en un edificio muy particular que es la Facultad de Artes de la Tadeo, que creemos es un edificio que tiene un poco esas condiciones, ¿no? Este es un edificio que está lleno de espacios donde no pasa nada, ¿cierto? Que es donde los estudiantes pueden estar, no sé, trabajar, estar con sus amigos, el famoso hueco entre clases, ¿cierto? El espacio para perder tiempo placenteramente. Entonces yo diría que este es un edificio que es un buen ejemplo en ese sentido, un edificio lleno de espacios libres, donde el programa ahí está solucionado por el arquitecto, pero hay muchos espacios donde pueden pasar otras cosas. No, pues muy feliz de estar en este programa de Cátedra Bogotá. Me parece que es una actividad bien interesante donde las universidades plantean una cátedra en una sesión. La siguiente sesión es una actividad, un trabajo de campo o un taller con los estudiantes, que creo que hace esto pues muy enriquecedor para que finalmente estemos hablando, discutiendo, reconociendo, investigando, caminando el centro, porque muchas veces y desafortunadamente pasa eso, ¿no? Estamos 5, 6, 10, 15 años vinculados al centro porque es nuestro medio de estudio, luego de trabajo,
y no lo conocemos. Muchos lugares tan interesantes todos los días por ir, por caminar, por reconocer, y pues vale la pena estar ahí, vale la pena que los chicos se acerquen y no simplemente no, voy a mi universidad, voy a mi clase y me olvidé del centro. No, el centro de verdad que es un lugar rico en historias, en producción de conocimiento, de actividad, que bien vale que nuestros estudiantes estén ahí, y sobre todo para que ellos conozcan que hay un patrimonio cultural aquí muy importante que vale la pena reconocer, proteger, difundir, que si ellos no lo hacen, pues realmente esto se va a perder a lo largo del tiempo, y definitivamente es fundamental proteger nuestro patrimonio cultural.